Bueno, entonces nuevamente bienvenidos. El día de ayer quedamos aquí en esta laminita, que dentro de este primer capítulo es como una de las afirmaciones más poderosas que hay allí, que es esta, ¿no? Yo no acepto ni adopto condiciones del ambiente ajeno ni de nada de lo que me rodea, solo de Dios, del bien, de mi yo soy. Pero bueno, esto incluyéndole el sentimiento, así como hablábamos que una parte muy importante, y según dicen los maestros y por allí otros seres que han venido, el sentimiento es prácticamente el 70-80% de que se manifieste ese decreto, esa afirmación, tiene que ver con esa parte de los sentimientos, de las emociones, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, cuando uno hace este decreto, es yo no acepto, ¿no? Yo no acepto ni adopto condiciones del ambiente ajeno ni de nada de lo que me rodea, solo de Dios, del bien, de mi yo soy, y haciendo conciencia de lo que es tu yo soy, ¿no? De lo que es esa presencia. Necesitas adquirir el hábito de gobernar tu energía, si no, siéntate varias veces al día y aquíétate. Desde ayer que leímos esto, debíamos de estar practicándolo, ¿no? Sentarse varias veces al día y aquietarse. Aquieta tu ser exterior. Esto permite que se te supla con energía. Aprende a ordenarla y controlarla. Si quieres que ella, tu energía, esté quieta, mantente quieto. Si la necesitas activa, ponte activo. Tienes que enfrentarte a las cosas y elevarte por encima de ellas. No hay otra manera. ¿Mm? Esto tiene muchas lecturas aquí. Em, Dice, no hay otra manera, dice el maestro, no hay otra manera de qué, pues, que la vida es la vida. Tú te vas a enfrentar a muchas cosas que te van a llegar en la vida. A veces los estudiantes creen que cuando entran a la enseñanza no les va a pasar nada más, digamos, de cosas negativas, ¿no? Pero la vida sigue presentándose porque uno generó karma, tanto positivo como negativo, durante encarnaciones anteriores y esta misma encarnación. Y pues esas energías buscan equilibrarse, ¿cierto? Buscan un poco de equilibrio. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar con ello. Y eso no es algo negativo, malo, sino que a través de esas experiencias nosotros vamos a aprender a manejar nuestras energías. Y por eso es que dice el maestro, tienes que enfrentarte a las cosas y elevarte por encima de ellas. La cuestión no es que no vengan más de esas cosas, la cuestión es que nosotros sepamos qué hacer cuando llegan. Precisamente que nosotros nos volvamos maestros en el uso de nuestras energías y de las condiciones que nos presentan a cada día. Mm, bueno, esto lo habíamos visto ayer. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud de lo que vimos el día de ayer, antes de ayer, o desde que comenzamos estas actividades. Luz Amparo, cuéntame. Buenas noches. Buenas noches. Eh, Tengo una inquietud, porque al inicio de la presentación toma específicamente Egipto, que hay de especial, porque Egipto en ¿Toma la qué? presentación. Egipto, ¿Egipto? sí, Dice, dice como como lo era en fue Egipto, dice el maestro. ah, No, bueno, es como cuando tú hablas coloquialmente y pones un ejemplo. Entonces dice, como lo fue en Egipto, lo es hoy, ¿cierto? Dice por ahí el maestro, si mal no recuerdo. Y es, pues, lo que está diciendo es, bueno, lo que pasaba hace miles de años, ¿cierto? Porque, pues, ¿qué civilización conocemos nosotros que era avanzada anteriormente? Pues una de ellas Egipto, ¿no? Hubiese podido decir Grecia, no sé, la Atlántida. Pero, pues, escogió Egipto. No es que tenga... eh, o sea, que lo haya hecho por una razón en especial, ¿no? Yo creo que estaba hablando allí coloquialmente y lo puso de ejemplo. ¿Mm?
que lo que se presentaba en esa época, pues al día de hoy se sigue presentando. Es decir, la humanidad, la verdad, en millones de años, no es que haya cambiado demasiado su conciencia. Si ustedes se ponen a reflexionar un poco, vayan hacia atrás, vean lo que es precisamente el antiguo Egipto o Grecia o Roma, civilizaciones de hace miles de años, ¿cierto? Y nosotros comparamos con el ser humano de hoy en día y no es que haya cambiado mucho. Han cambiado ciertas condiciones, por supuesto, porque se han hecho descubrimientos en la parte física, tecnológica, y esos conocimientos se van sumando y vamos construyendo. Pero si ustedes se ponen a ver en la parte del pensamiento, de lo que es la lógica, el razonar y todo ello, y en la parte más allá, la parte de la conciencia de los seres humanos, sigue siendo muy similar, muy parecida. Esto que estamos hablando del control de las energías, la humanidad sigue igual, dejándose llevar por los impulsos, creando eh, o generando creaciones de todo tipo, sobre todo negativas, precisamente por desconocimiento y falta de control sobre sí mismo. Eso es más o menos lo que quiere decir el maestro allí. ¿Mm? Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos. El estudiante debe estar alerta para reconocer en sí mismo sus hábitos. No debe esperar que alguien se lo diga, debe examinarse y cortar todo lo que no sea perfecto. La forma de hacerlo es declarando que no se tiene tal o cual hábito indeseable. Luego, siendo yo creación de Dios, soy hijo de Dios perfecto. Esto trae una liberación que no es posible conseguir de ninguna otra forma. Mantenerse en viejas costumbres es como vestirse con ropa antigua. Recuerda, no debes esperar que otros te lo señalen. Nadie lo puede hacer por ti. Debes hacerlo tú mismo. Es una palabra que hemos estado utilizando últimamente, los hábitos, ¿cierto? Porque a través de esos hábitos generamos patrones de pensamiento, de sentimiento, de acciones, de formas de hablar. Configuran toda nuestra vida realmente los hábitos. Pero esos hábitos nosotros somos quienes les damos origen a esos hábitos. Y esos hábitos se van convirtiendo en los señores amos de nuestra vida, porque nosotros actuamos en torno a esos hábitos. Pero podemos cambiarlos, ¿cierto? Aquellos hábitos que ya no son necesarios, que no nos son útiles, provechosos, podemos dejar de alimentarlos para que ellos vayan cediendo y vayan dando paso a otros hábitos más constructivos que nos pueden atraer lo que sí queremos, ¿cierto? Hábitos hay de toda clase, desde el pensamiento, hábitos de las emociones, hábitos de la forma en que hablamos, hábitos de la forma en que actuamos. Es bueno examinarse para descubrir eso, ¿no? Esos patrones y eliminar los hábitos negativos, los hábitos indeseables, ¿cierto? Y para eso, dice el maestro, una de las formas de hacerlo es negando, diciendo, yo no tengo ya esto, no quiero, no lo quiero, no es necesario ya para mí esto. Y agregándole, luego, siendo yo creación de Dios, soy hijo de Dios perfecto. Pero lo más importante, repito, es la observación, ¿no? Que ya lo decíamos ayer. La observación, empezar a mirar qué patrones de conducta tiene uno, cómo está pensando, cómo reacciona a ciertas situaciones, cuáles son sus pensamientos y sus emociones a los estímulos externos de situaciones, personas, ¿m? Cómo responde uno. Si uno se observa en ello, descubrirá esos patrones, esos hábitos, y si quiere, pues los cambiará. En este trabajo, en esta enseñanza y en esta radiación, todas las cosas viejas en el individuo salen para ser consumidas.
Antes de quejarte de cada cosa que experimentes en ti y en tu mundo, recuerda que vienen para que te las quites, para que las transmutes. Ten cuidado de no fijar la atención en aquellas cosas de las cuales te quieres limpiar. Esto em, tiene un significado oculto que anteriormente no se le decía a los estudiantes esto. Y es más, el maestro aquí lo matiza. Esto a lo mejor uno lo pasa de largo, lo lee así, no le presta mucha atención, pero resulta que sí. El estudiante muchas veces en su mente se imagina que al entrar a la enseñanza, entonces va a ser más santo, va a ser más puro, que él, va a ser más espiritual, y resulta que a veces se le va saliendo más el demonio, las creaciones de esas viejitas que están guardadas allí en su propia conciencia, porque es lo que ha construido durante millones de años. Y eso está allí guardado, que uno no se dé cuenta, que uno crea que no, que es puro, bello, perfecto. Ok, sí, ese es nuestro patrón de perfección y ese es nuestro Cristo interno. Pero las creaciones humanas de siglos están ahí guardadas y hay que transmutarlas. Por eso dice acá, esas cosas viejas en el individuo salen para ser consumidas. Entonces, ocurre algo con los estudiantes cuando no saben de estas cosas y no se les explican, y es que empiezan a condenarse demasiado porque hay cosas que salen que no les gustan. No sé, por poner un ejemplo, una persona puede empezar a sentir una exacerbación de sus deseos sexuales. ¿M? Y a lo mejor antes de estar en la enseñanza no tenía ese asunto encima de él, ¿cierto? O de ella. Y empieza a sentir como que eso se alborotase u otras condiciones no muy deseables, como por ejemplo la crítica. A lo mejor era una persona que nunca juzgaba, condenaba a los demás y entró en la enseñanza y con el tiempo se le fue despertando esa cosa de estar criticando a los demás y estar generando chisme y todas esas cosas. Y después, cuando está reflexivo, empieza a condenarse por todo ello, ¿cierto? Y muchas veces, porque ha pasado, y lo he visto, me ha dicho la gente, culpan a la enseñanza. No es que yo antes de la enseñanza estaba bien, no me pasaban estas cosas, no eran, creen que es la enseñanza y resulta que es su propia conciencia. Hay que tener en cuenta que todo eso está allí, todo eso lo hemos generado nosotros. Si nosotros no hubiésemos generado esas cosas alguna vez, no seríamos susceptibles a ello, ¿no? Pero lo somos. Entonces, el camino es transmutar todas esas cosas. Vuelvo otra vez al punto, observarnos. Cuando observamos esos detalles, podemos transmutarlos, eliminarlos, ¿m? Y dejar solamente aquellas cosas que sí queremos. Por eso están esos dos angelitos allí, ¿no? Bueno, uno no tan angelito que es como el diablito ese chiquito que llevamos dentro también, y el otro es ese angelito de la parte buena. Eso es entre lo que se debate todo ser humano durante toda su vida, ¿cierto? Toda su existencia, entre lo llamado bien y el llamado mal, lo bueno y lo malo. Eso realmente no existe, una calificación que uno le da. Pero si hay cosas que uno ya no quiere y ya no son necesarias en su vida, y eso lo puede ir también transmutando, liberando. Pero primero tiene que haber esa comprensión, comprensión y compasión consigo mismo, para uno no juzgarse tan fuertemente, sino comprender que eso es un proceso natural. ¿M? Es ridículo, dice el maestro, estar recordando las cosas que no resultaron. ¿No es algo maravilloso que después de siglos que llevas construyéndote limitaciones, puedas en poco tiempo limpiarlas y liberarte por medio de tu propia atención y esfuerzo? ¿No vale bien la pena? Pues claro que vale la pena, ¿cierto? Y esto es algo que nos cuesta porque nosotros cargamos mucho con el pasado. Nuestra mente está habituada a ir hacia atrás, hacia el pasado. Cualquier cosa que, no, que haya ocurrido en nuestra vida,
que nos haya golpeado, que nos hayan tratado injustamente, que hayamos sido calumniados, bueno, todo lo que, o incluso cosas que nosotros hemos hecho y que no han salido bien, o si nosotros le hicimos daño a alguien en el pasado también, todo eso como que nos pica, ¿no? O sea, como que en algún momento llega algo, nos recuerda eso y empieza a alborotarse todo y nuestra atención a dirigirse hacia ese punto. Eso es algo también que tenemos que transmutar. Y lo que dice el maestro acá, es qué tonto es estar recordando lo que ya no fue, no salió, no se dio. ¿Mm? ¿Qué sentido tiene, no? ¿A quién le hace bien? ¿Qué ganamos con eso? Pero, pues, nuestra naturaleza por ahora es esa. Entonces, bueno, ya como que uno tendrá que aprender a apartarse de ese pasado y más bien mirar qué puede hacer aquí, ahora, con lo que tiene. Evaluemos qué tenemos y qué podemos hacer con eso que tenemos. ¿Qué tenemos? Pues lo más importante, no estoy hablando de cosas materiales, estoy hablando de nosotros mismos. Nuestra potencialidad, nuestros dones están aquí, ahora. Y nuestras herramientas para trabajar, pues son nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, ¿cierto? Y nuestro Cristo interno, por supuesto, ese ser divino. Entonces, con eso es que podemos llegar y mover montañas. ¿M? La forma más rápida de lograrlo, yo les decía algo al maestro, y es que él no solamente te señala el- digamos, lo que tienes que corregir, sino que te dice también la forma en que hacerlo. Entonces dice él, la forma más rápida de lograrlo es empleando humor. La sensación liviana y campante que da el humorismo permite hacer maravillosas manifestaciones. Si tú te empeñas e invocas la ley del perdón, puedes consumir todas las malas creaciones del pasado con la llama violeta transmutadora y ser libre. Debes estar consciente de que la llama violeta es la activa presencia de Dios actuando. La libertad de Dios está aquí, en acción. Es qué bello eso, mira, uno poder llegar a ese punto de reírse de sí mismo, burlarse de sí mismo. Y eso le va quitando poder a aquello que llamamos la personalidad. Acordémonos de una cosa, es que todas estas ayudas están muy bien, los maestros nos han dado muchas herramientas para nosotros empezar a ser amos y señores de las energías en este mundo, pero el obstáculo más grande que tenemos que nos impide hacer conciencia de nuestra divinidad es el llamado ego o personalidad. Y mientras más importancia le damos a esa personalidad, pues más fuerte y más grande es la barrera que tenemos. Entonces, si empleamos el humorismo, le vamos quitando poder a esa personalidad y ya, ya eso se va yendo. Le vamos quitando el poder y ya cuando nos demos cuenta no va a estar, no va a existir. ¿M? Porque eso es parte de esto, lo que decíamos antes, ¿no? Ir hacia atrás y recordar esas cosas que no salieron o todos esos confrontamientos que hemos tenido en nuestra vida, eso es porque le damos mucha importancia a esa personalidad. Cuando miramos eso, ¿no? Y de pronto nos acordamos, ah, pero mira qué tonto yo, matándome la cabeza, dice, es una bobada, ¿no? Y entonces uno ser capaz de reírse de esas cosas, tomarlo con humorismo, pues lo libera de todo ello. Es uno de los consejos que da el maestro y me parece genial, me parece espectacular. Cuando sientas un deseo de hacer algo constructivo, hazlo, empeñate y lógralo. Así se caiga el mundo, que veas o no la manifestación, no te debe preocupar. ¿Mm? Aun cuando los estudiantes solo conocen las cosas intelectualmente, no deben permitir que sus mentes se la pasen regresando a las condiciones malas o erradas, ya que ellos saben que esa actividad les estropea el éxito. Es increíble que las personas no dominen este enemigo. Ningún estudiante puede disfrutar ni lograr la victoria hasta que deje de regresar
a las condiciones negativas que está tratando de superar. Y esto es algo similar a un ejercicio que nosotros realizamos, que es el poner la atención en la respiración, si se acuerdan de ello, ¿cierto? Cuando nosotros llevamos la atención a la respiración y les decimos, bueno, si su mente se va de la respiración, porque pues, es un ejercicio de atención, pero la mente tiende a irse muy rápido, ¿no? De su foco. Entonces, ¿qué hace uno? No se pone a pelear con la mente porque se fue, ah, mira, ¿y por qué otra vez yo pensando en estas cosas y no me concentro? Pues ahí ya pierde totalmente. ¿M? Pero si usted se da cuenta y regresa la atención a la respiración sin pelear, simplemente tan pronto se da cuenta de ello, dice, ah, mira, me fui, volvamos otra vez. Y vuelve la atención a la respiración, no pasa nada, ¿cierto? Vuelve y sigue allí. Esto es algo similar. Usted no tiene que ponerse a pelear con los pensamientos. Simplemente que cuando hace conciencia que su atención se fue hacia las cosas negativas, hacia lo que no salió, los fracasos, etcétera, etcétera, pues usted vuelve suavemente la atención hacia el bien. Usted se corrige, ¿cierto? Dice, yo debo ponerme atención es en lo positivo, en el bien, la luz. ¿Por qué? Porque uno con Dios es la mayoría. Porque en este universo lo que prima es eso, la armonía y la perfección. Ustedes miran al universo, lo que hay es perfección, es armonía. Es acá en la Tierra que nosotros creamos todas esas condiciones no muy agradables, pero en el universo entero lo que reina es la armonía y la paz, la perfección. Entonces vuelve uno la atención así suavemente a ello. El trabajo íntegro de un maestro es el de tratar de hacerle comprender al estudiante lo que significa aceptar. Aquello con lo que el individuo está de acuerdo mentalmente, eso está aceptado por él. Si él fija su atención en una cosa, se está haciendo uno o unificándose con la cosa. Estará identificándose con aquello malo o bueno. Cuando la mente acepta o está de acuerdo con alguna cosa o condición, el individuo está decretando aquello en su mundo. Aquello que tú escuches o que medites con atención, estarás aceptándolo, poniéndote de acuerdo, identificándote con ello por virtud de tu atención. Mira eso. Uno se preguntase eso, ¿no? ¿Cuál es el papel de un maestro? Dice, bueno, acá lo dice él, es hacerle comprender al estudiante lo que significa aceptar algo. ¿M? Aceptar algo. Entonces, ayer hablábamos un poco de la parte económica, ¿no? Decía, ah, mira, que es que no hay plata, que no hay trabajo, que no sé qué. Ya si tú aceptas eso, si por ejemplo en una conversación surgió eso, no, es que todos los días las cosas están más caras y usted inmediatamente, ay, sí, porque mira, yo fui a comprar tal cosa y cómo le subieron, duplicaron el precio. Ya se está poniendo usted de acuerdo con eso. Está aceptando la situación, la condición. El maestro te está diciendo, mi trabajo, o sea, el trabajo del maestro Saint Germain, es que el estudiante comprenda lo que significa aceptar algo. Ujú. ¿Cómo influye eso en su vida, en sus condiciones? Y nunca podrás salir de una condición dada si sigues aceptándolo de la forma que sea. Si uno sigue aceptando esas conversaciones o las noticias y todo, y usted mentalmente dice, ah, sí, eso es así, y, o se indigna o se enoja porque pues ya se identificó con eso y lo dejó entrar en su vida. ¿Mm? Por supuesto, también está el otro lado de la otra cara de la moneda. Si se puede identificar con lo positivo, lo bueno, lo constructivo, pues también va a empezar a dejar que eso fluya en su propia vida. Entonces, en lugar de estar uno peleando porque ciertos personajes son multimillonarios en este mundo, ah, no, qué injusto, mira, esa persona con tanta plata y otros muriéndose de hambre. Bueno, pero se lo habrá ganado, ¿cierto? En conciencia, no me refiero acá con su trabajo, eso, a lo mejor ni trabaja, pero en conciencia se lo ha ganado. Si no, no lo tendría. La ley del universo es la ley. Uno no puede tener o ser algo que no se ha ganado en conciencia.
Si tú no lo tienes porque no te lo has ganado en conciencia, pero cuando empiezas a ver, qué bueno que esa persona sea multimillonaria, mira, quiere decir que otros seres humanos también podemos llegar allí a hacerlo, disfrutar de esas bendiciones, que no son exclusivas de él, es para todos. ¿M? Entonces empiezas a dejar que algo de eso fluya a tu mundo hasta que lo vas energizando también y convirtiéndote en eso que quieres ser. ¿Crees tú que un hombre que ve una serpiente cascabel enroscada camina deliberadamente hacia ella para que lo muerda? Por supuesto que no. Pues es esto lo que los estudiantes hacen cuando permiten que su atención regrese a los problemas. Esos hábitos solo son momentums del pasado mal calificados. Claro, volvemos a este tipo de ejemplos, ¿no? Ves una serpiente, te vas allá a buscar a la serpiente. No, ¿cierto? ¿Quién se va a buscar el peligro a propósito? No, usted coge y se va por otro lado, la esquiva, ¿cierto? Entonces, igual, qué hace uno volviendo a poner su atención en los llamados problemas? Uno ha de considerar los problemas como eso, como serpientes cascabeles, como algo que te puede hacer daño. Entonces, el mismo instinto te va a decir, no, 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 yo no quiero seguir poniéndome atención en eso. Yo quiero poner la atención en lo que tiene la presencia de Dios preparado para mí, en eso. Y la presencia de Dios que quiere para sus hijos. Pues todo el bien, que sean exitosos, que triunfen o que triunfemos, ¿no? Seamos exitosos y que triunfemos, que manifestemos esa perfección, que todas nuestras necesidades estén satisfechas ya, estén llenas. ¿M? La actividad interior gobierna de acuerdo con el plan de perfección. El exterior, cuando se lo deja hacer, siempre gobierna erradamente. Solo existen dos actividades en la vida y si no dejas que gobierne la actividad interna, entonces lo hará la exterior. Cuando un cuadro constructivo se ilumina en tu mente, es una realidad y surge a la realidad siempre que tú lo mantengas en tu recuerdo. Es posible hacerse tan consciente de la presencia de Dios que en cualquier momento se puede ver y sentir su radiación derramándose en uno. Eso es como un llamado a que nosotros empecemos a ir hacia adentro. ¿A través de qué se logra eso? Pues de la meditación, ¿cierto? Empezar a meditar en esa presencia de Dios para que esa presencia interna empiece a expandirse y manifestarse externamente. Hasta el momento nosotros hemos puesto la atención en lo externo y hemos dado poder a lo externo. Ahora estamos invirtiendo el flujo de esa energía y vamos hacia adentro para que lo de adentro sea lo que gobierne. Cuando digo lo de adentro me refiero a esa presencia interna, Dios. ¿M? Y mira esto, para finalizar ya. Dice el maestro, para todo lo que él no quiere, el estudiante demuestra toda la confianza en el mundo exterior. Para todo lo que sí desea, debe obligarse a tener la misma confianza en lo espiritual. Debe confiar siempre en sí mismo y pensar, ¿cómo puedo yo usar las indicaciones que se me han dado para intensificar esta actividad? Eso último, yo quisiera que nosotros lo escribiéramos en un papelito y lo pegáramos allí, en nuestro escritorio, nuestra mesa, nuestro sitio de estudio, cosa de que todos los días lo leamos para que nos acordemos y nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo puedo yo usar las indicaciones que se me han dado para intensificar esta actividad? ¿Cómo puedo yo utilizar y aprovechar esa enseñanza del maestro para que se vuelva algo real, verdadero en mi vida diaria, para que yo lo exprese? ¿M?
¿cómo puedo yo usar esas indicaciones? Eso es tremendo, ¿no? Bueno, bien, hasta aquí vamos a dejar, terminamos este capítulo 1 y acá hay muchísimo material ya para empezar a repasar, estudiar y sobre todo llevarlo a la práctica en cada situación que se nos presenta. ¿Preguntas, dudas? Profe, Sí, Juana, bueno, dime. bueno, yo considero que cuando estábamos hablando de ser el propio observador y de estar muy atentos, yo pienso que esa parte es demasiado relevante porque depende mucho de estar siempre en conciencia y estar siempre presentes para ser nuestros propios observadores y darnos cuenta, como dice la misma Biblia, la viga que tenemos en nuestros ojos, porque miramos la paja ajena y no miramos la viga que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque es muy complejo observarnos a nosotros mismos. Entonces pienso que eso sí requiere de mucha responsabilidad, de, y lo que decía, estar en presencia, siempre estar presentes para hacer esa observación y darnos cuenta los hábitos que estamos implementando en la vida. Ya lo decía usted, la personalidad se conforma de hábitos. Y entonces, entre más llenemos nuestra vida de buenos hábitos, estos hábitos que estamos aprendiendo de ser más positivos, bueno, pues cuanto mejor, más fácil va a ser obrar de manera perfecta, como dice, que somos, al ser hijos de Dios, somos perfectos. Entonces, porque generalmente decimos, es que somos imperfectos porque el único perfecto es Dios. No, si nosotros considero yo, no es mi punto, si yo soy hija de Dios, también soy perfecta dentro de la perfección humana. Muchas gracias. Bueno, Juana, gracias por tu participación. Dos cositas también. Siempre observemos nuevamente, valga la redundancia acá, pero siempre observemos lo que estamos diciendo. Entonces, claro, a lo mejor puede parecer difícil, pero si lo sigues afirmando, ¿cierto? Es difícil, es complicado, es no sé qué, pues se te va a seguir haciendo difícil. Entonces, con respecto a eso que decías que es difícil observarnos, bueno, no recuerdo exactamente la palabra que Complejo, yo utilizaste, dije complejo, complicado. ser observadores, es complejo. Bueno, yo no Sí, dije bueno, así, sino no, complejo. veámoslo como que es fácil, ¿cierto? Sí. Por qué tiene la apariencia de complejo o de difícil o como, no sé? Mm, porque no lo hemos hecho. Eso es así de sencillo, que nunca lo hemos hecho. Entonces, como si tú nunca hubieses conducido un auto y te ponen un auto ahí al frente y dice, mira, necesito que me lleve ese auto. Tú dices, no, yo no puedo. Nunca has Ujú, conducido y te metes a un auto, un auto da miedo, ¿cierto? Tienes tres ujú, pedales allá abajo para los pies, tienes una palanca ahí para la mano, el timón, que los espejos, que las luces, que una cantidad de cosas que tú dices, y cómo le voy a poner yo atención a todo eso? ujú. ¿Cierto? ¿Cómo Tiene voy a, toda la que razón. Imagínate, ¿cómo voy yo a estar que tengo que estar pendiente de cómo uso los pies, que si freno, que si acelero, que si tengo que meter el embrague para hacer el cambio, que la palanca de cambios, que resulta que los cambios, si son cuatro cambios, cinco cambios, que cómo muevo la palanca, que toca meter primera y después segunda, y qué tal que yo le meta la cuarta y no le meta. Eso suena complicadísimo, ¿cierto? Y uno dice, no, esto es difícil. Y tú ya hiciste el curso, tienes 10 años de experiencia manejando. Y dices, no, pero si eso es fácil, ¿cómo voy a decir que si eso es facilísimo conducir? Ajá, ¿Cierto? tiene toda Entonces, la razón, profe. algo similar. Dice, Sí. empezar con la observación,
observarse a sí mismo, eso es dificilísimo. Ah, pues es que no lo hemos hecho. Ujú. Entonces, si nos ponemos a ver, ahí está el quit. Decimos, Sí, ah, muchas no lo he gracias. hecho, entonces, ¿qué tengo? Que empezar a hacerlo. Ujú. Y Muchas gracias. refiriéndome ya a otro maestro que también que habla muchísimo de la atención y la observación, que es Krishnamurti, él decía dos cosas muy interesantes. O sea, si le cuesta, hablando de la mente, porque de pronto dentro de lo que más apariencia y dificultad tiene es observar la mente, porque sentimos, hemos sentido muchas veces que somos ese mismo pensamiento, somos esa mente. Entonces decía, si le cuesta observar sus pensamientos, consígase un cuaderno y empiece a escribir sus pensamientos. Dedíquele unos minutos al día a escribir sus pensamientos. No importa lo ridículo que le parezca, empiece a escribirlos. Algo pasa. ¿M? Primero eso. Otra cosa también muy Muchas interesante que, gracias mira, para esto de escribir los pensamientos. De verdad, muchísimas gracias, espérame que profe. allí no para la cosa, allí no para la cosa. Otra cosa que decía Krishnamurti era, usted no es esa voz que escucha en su cabeza, eso que llamamos pensamiento, ese proceso, usted no es eso. Cuando usted empieza a hacer eso otro que es la observación, usted no es esos pensamientos, usted es aquello que observa, que está más allá, ¿cierto? Y bueno, ya Krishnamurti dará otro paso más aún, pero allá no nos metamos ahorita, simplemente reflexionar en eso. Podría llegar a plantearse, bueno, y si la mente es todos esos pensamientos, esos procesos, ¿quién es el que observa? ¿Quién es el observador? ¿Mm? Empezar a preguntarse esas cosas. Volviendo al maestro Saint Germain, él a través de otro discípulo, bueno, y esto no es exclusivo del maestro, eso son técnicas que han dado muchos maestros durante toda la historia de la humanidad. Hay otro ejercicio que dan ellos y es, aparte de la meditación, algo que se llama la recapitulación, que es cuando tú en la noche te quedas en silencio también y empiezas a observar lo que hiciste a lo largo del día. Y puedes llevar también un diario de eso, ¿no? Pero basta hacerlo mentalmente, empiezas a observar desde lo último que hiciste en el día hacia atrás, hasta que llegas al momento en que te levantaste, te despertaste, ¿cierto? Entonces empieza uno a observar y es eso, es como si estuvieras viendo una película. Cuando uno ve una película, uno no está juzgando lo que pasa en la película, ¿cierto? Entonces simplemente observa. Ah, que mira, lo que me pasó hoy, a quien me encontré, lo que yo respondí ante tal cosa, ante tal situación, incluso hasta lo más pequeñito que te logres acordar, dices, ah, mira, hoy almorcé, comí esto, eso, mira, o no almorcé porque por estar de afán y tenía que hacer, todo eso lo observas, todos los detalles. Entonces empiezas a despertar una habilidad que a lo mejor antes no tenías. ¿M? Estos son ejercicios que se han dado durante mucho tiempo. El maestro Saint Germain se lo dio a uno de sus discípulos, que era otro de sus discípulos, que era Max Heindel, y Max Heindel lo puso allí en uno de sus libros. ¿Sí? Entonces, bueno, hay muchas formas que podemos ayudarnos a desarrollar esas capacidades y pues aquí se las menciono por si les sirve de algo para que la practiquen también, ¿no? Muchas gracias, profe. La verdad, muchísimas gracias. Qué gran aprendizaje. Bueno, con mucho Gracias, gusto. gracias, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, apunte? Y si no, pues vamos a dejar aquí, que ya llevamos, imagínate, llevamos 3 días estudiando solo el primer capítulo. Y bueno, y seguiremos estudiándolo porque esto es, les dije, cada semana, esa es la idea, que veamos un capítulo y lo llevemos
a la realización. ¿Sí? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a dejar por aquí. Muchas gracias por su asistencia y con el favor de la vida, continuamos mañana, ¿ok? Feliz noche. Pues no, no lo de San Germain, esto es semanal, pero mañana tenemos práctica de prosperidad. Entonces, una feliz noche para todos y con el favor de Dios, mañana nos encontramos. Gracias, gracias, gracias. Hasta mañana a todos. Una buena noche. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Carlos. Feliz noche para todos. Hasta mañana. Nos vemos en los retiros. Buenas noches.